Vamos a empezar con la primera parte del tema, funciones y tareas de la administración de datos y de bases de datos. Vamos a empezar a introducir algunos conceptos relacionados con los sistemas gestores de bases de datos para luego pasar a estas figuras de administración de datos y de administración de bases de datos. Primero de todo, tener muy claro lo que es un sistema de información, en general, en el sentido más amplio de la palabra. Un conjunto de procedimientos y datos, como podéis ver en pantalla, que al final son construidos y operados para recoger, registrar, procesar información. Un sistema de información en el sentido más amplio de la palabra, prácticamente cualquiera de las aplicaciones que usáis sabiéndolo o sin saberlo. Dentro de los sistemas de información, por lo general, hay un sistema de bases de datos. Por ejemplo, si veis Netflix, por debajo hay una base de datos. Si compráis un producto en Amazon, por debajo hay una base de datos. Si subís en un avión, aunque no caigáis en ello, pues hay un sistema de información y por debajo hay una base de datos. El sistema de base de datos ya es mucho más específico porque se dedica a parte de registrar la información y esta información debe ser coherente. Dentro de un sistema de bases de datos, cuando hablemos de sistemas de bases de datos, nos referimos también al software, también al propio contenido del sistema de base de datos a nivel de datos y a sus usuarios. Sistema de base de datos es en el sentido más amplio de la palabra. Y luego está lo que estáis más habituados, lo que estamos más habituados a hablar, es del sistema gestor de bases de datos, que esto ya es un software específico para la gestión y administración de los datos. Habéis trabajado, seguro, con sistemas gestores de bases de datos en la asignatura de base de datos, como por ejemplo pues los de MySQL. Y dentro del sistema gestor de bases de datos se encuentra ahora aquí la base de datos, los datos en sí. No es el software que maneja las bases de datos, sino los propios datos, ¿vale? Un conjunto de datos, como veis en pantalla, pues que por general es útil para una organización, que se almacena digitalmente, esto es importante, si no es unos folios, el típico tendero de hace años que tenían unos folios, pues todo lo que había vendido, de eso una base de datos, nosotros como informáticos no lo consideramos, porque no está almacenado digitalmente, ni se puede acceder en tiempo útil. Al final, esta base de datos son un conjunto de datos sobre los que hacer consultas y actualizaciones. Entonces, teniendo en cuenta que vosotros lo que vais a manejar son sistemas de información grandes, que van a tener sistemas de bases de datos, que van a tener un software específico que va a servir para gestionar los datos en concreto que están estructurados en una base de datos, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a ver para qué sirven los sistemas gestores de bases de datos. ¿Para qué me sirve? Primero, para tener una independencia lógica y física de datos, ¿vale? Es decir, si yo quiero modificar el esquema conceptual o el esquema físico, por ejemplo, meter más discos duros para que vaya más rápido, esto lo puedo hacer sin necesidad de cambiar los programas, el software, las consultas, las queries que yo ejecuto, por ejemplo. Esto me va a dar una independencia y es el sistema gestor de bases de datos el que me va haciendo ese escalado, digamos, desde que el programador hace una consulta, pues bueno, por debajo pasan cosas de las que el sistema gestor de bases de datos nos abstrae. Además, un sistema gestor de base de datos ayuda a controlar la redundancia, datos inconsistentes. Por ejemplo, si un usuario tiene como clave primaria un DNI, pues te va a evitar tener dos usuarios con el mismo DNI. Eso sería una inconsistencia. En el mismo sentido, también te impone restricciones de integridad, controla las autorizaciones. Esto es algo que vamos a ver mucho a lo largo de la asignatura, como dar permisos, quitar permisos, modificarlos, para que al final los usuarios puedan acceder a la base de datos, a las tablas, digamos, que el administrador de base de datos decida, y eso lo hace gracias al sistema gestor. También en este mismo sentido nos proporciona interfaces de usuario para distintos tipos de usuarios. No es lo mismo el director jefe de una empresa que un secretario, no van a poder acceder a los mismos datos y van a tener distintas interfaces. También los sistemas gestores de bases de datos nos ayudan a controlar todas las copias de seguridad, todo el tema que os hablaba ayer de cómo responder ante una catástrofe, ante un error, una rotura de disco duro, un robo de datos, cómo responder ante esto. Pues un sistema gestor de bases de datos nos va a ayudar y eso también es algo que hace el administrador de bases de datos. Además, nos ayuda con el proceso de transacciones. Eso lo que nos va a permitir es que a una base de datos acceda simultáneamente muchísima gente, lo cual en los tiempos de Internet que estamos hoy día es habitual en casi en cualquier aplicación. Bien, para cumplir estos objetivos,
Por lo general, los sistemas de bases de datos siguen una arquitectura como la que veis en pantalla, en la que tenemos un nivel externo en el que usuarios distintos, con distintos dispositivos, van accediendo a un esquema conceptual de los datos. Y un esquema conceptual de los datos podemos estar hablando de una entidad-relación, es decir, conceptualmente a qué datos nos estamos refiriendo. Pues una tabla de usuarios, una tabla de pedidos, una tabla, ¿vale? Y esto por debajo lo que tiene a nivel interno ya es la base de datos con físicamente una serie de ficheros, que veremos qué ficheros son los propios de las bases de datos, que almacenan en sí la información. Entonces, este esquema lo siguen prácticamente todos los sistemas gestores de bases de datos, en el que una serie de usuarios externos se van conectando al mismo esquema conceptual y por debajo de este esquema conceptual ya tiene un esquema interno en el que los datos funcionan de una manera determinada. Esto nos proporciona esta independencia de niveles de la que hablábamos anteriormente. Por otra parte, tenemos los componentes de un sistema gestor de bases de datos. Prestar atención a esta especial atención a esta diapositiva, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos la base de datos y tenemos el núcleo del sistema gestor de base de datos, que esta parte es clave, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando accedemos a este núcleo? Pues podemos acceder si como administradores de bases de datos ejecutamos sentencias LDD, es decir, sentencias lenguaje de definición de datos, los CREATE básicamente, ¿vale? Y entre otras cosas, por ejemplo, los CREATE. Entonces, cuando el administrador de base de datos ejecuta, por ejemplo, un CREATE, pues esto va a un compilador, va al catálogo, que veremos en el tema 3 lo que es el catálogo, se crean pues todas las entidades que hagan falta en ese catálogo y ya de ahí vamos directo al núcleo de la base de datos y a la base de datos en sí. También directamente el administrador puede ejecutar determinados comandos privilegiados que veremos a lo largo de la asignatura que atacan directamente a la base de datos. Luego, por otra parte, lo que tenemos son sentencias LMD, lenguaje de modificación de datos, pues por ejemplo un update, y a estos pues podemos acceder de varias maneras. Por lo general, ¿qué es lo que ocurre? Pues los programadores a través de una serie de aplicaciones pues programan una serie de consultas que en un momento dado son ejecutadas, ya sean son ejecutadas, son compiladas por el compilador del lenguaje de modificación de datos, van otra vez al núcleo del sistema gestor de base de datos y a la base de datos. Luego también pues tenemos usuarios casuales, que esto lo veréis, pues bueno, que acceden directamente a través de las interfaces que proporcionan los sistemas gestores de bases de datos y hacen pues una consulta directamente, que seguramente en bases de datos habéis trabajado así directamente, lanzando consultas sobre directamente en el MySQL Workbench, por ejemplo. Y luego también hay usuarios de aplicaciones que utilizan pues, transacciones embebidas que previamente ha programado un ingeniero de software. Todo lo que ejecutamos en este núcleo del sistema gestor de bases de datos pasa previamente por los compiladores y antes de pasar a la base de datos, es decir, físicamente al disco duro donde se encuentran los datos, hay un control de concurrencia y un sistema de recuperaciones que nos va a ayudar a que si entran 10 personas a la vez y acceden a las mismas filas, pues bueno, el sistema responda bien. Y también hay un sistema de recuperaciones que va a ser el que ayuda a que si pasa algo, pues sea luego fácil volver atrás y recuperar los datos. Bien, esos son los componentes de un sistema gestor de bases de datos. A ver, no tenéis que memorizarlo, tampoco hace falta que esto lo memoricéis, ni mucho menos. Sí que es necesario pues, que tengáis el concepto de que dentro de un sistema gestor de base de datos tenemos un núcleo, que este núcleo accede a los datos y que, pues bueno, con compiladores previamente de definición de datos o de lenguaje de modificación de datos, distintos usuarios pueden lanzar consultas que atacan a la base de datos, ¿vale? Bien, ¿cuál es el ciclo de vida? Una vez ya tenemos en cuenta cuáles son los componentes de una base de datos, de un sistema gestor de base de datos, perdón, vamos a ver cuál es el ciclo de vida típico de una base de datos. Son básicamente, sabéis leer, ¿vale? Los que tenéis ahí en pantalla. Esto de aquí puede que a alguno os suene y os puede sonar un poquito de la asignatura de Fundamentos de Ingeniería de Software, porque al final, de una manera u otra, no deja de ser un sistema informático al que vamos a atacarle de distintas maneras, al que sea fase. Quizá aquí visualmente
lo tengamos más claro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, inicialmente tenemos una planificación estratégica. Esto en ingeniería de software lo veíamos, bueno, como un poco toma de requisitos, análisis del sistema, el diseño, la implementación. Esto es tal cual como en un proceso en cascada. Algo particular de las bases de datos es que luego tenéis un proceso de carga en el que vamos a cargar una serie de datos y esto puede pasar que cargues unos datos desde cero que tienes definidos y preparados para esta base de datos o que tengas que hacer un proceso de ETL, ¿vale? Extracción, transformación y carga. La L es de load, ¿vale? Y carga. Y esto lo que me va a hacer es que tengo los datos en otra base de datos, en otro fichero, y tengo que extraerlos, hacer una serie de modificaciones en estos datos y cargarlos. Esto es algo que, por ejemplo, vais a hacer en la práctica. Una vez habéis cargado los datos, luego hay que hacer una operación de validación y transferencia, es decir, vamos a comprobar que los datos se han cargado bien. Luego la base de datos se opera, es decir, los usuarios van utilizando la base de datos y hay una serie de mantenimiento, unas operaciones de mantenimiento que, tal y como visteis en ingeniería de software, pues bueno, puede ser evolutivo para cambiar algo de la base de datos o correctivo para corregir algún error. Y este ciclo, bueno, pues van apareciendo nuevos requisitos y es circular, ¿vale? Esto es en general el ciclo de una base de datos que tenéis que tener en cuenta. ¿Quién interviene en una base de datos? ¿Qué stakeholders hay alrededor de una base de datos? Pues principalmente tenemos el administrador de datos y el administrador de base de datos, que es la figura central. Y luego, por otra parte, pues bueno, está la gente de dirección, que son los jefes directos del administrador de datos. Y luego, pues bueno, pues tenemos administradores de sistemas, programadores, usuarios, suministradores, etcétera, etcétera. Las bases de datos son algo bastante complejo y por lo general hay distintos personajes que van a intervenir y con el que un administrador de datos o un administrador de base de datos tiene que interactuar. Hay que tener en cuenta, esta figura nos representa a los administradores alrededor de una base de datos, ¿vale? Solo hablamos de los roles de administradores, no entendáis mal esta imagen, porque por supuesto también hay programadores, diseñadores, hay otros roles, pero solo me quiero referir aquí a los administradores alrededor de una base de datos. En cuanto a lo relativo de montar la infraestructura, es decir, pues por ejemplo, los servidores, los sistemas gestores de bases de datos que instalan los programas, etcétera. Esto normalmente lo hace el administrador de sistemas, que ahora mencionaremos esta figura. Si no hay administrador de sistemas, le toca al administrador de base de datos. Y luego, por otro lado, está la política de metadatos y datos, que veremos más adelante qué son esto de los metadatos, el análisis y el diseño, la parte más de conceptuar el modelo de datos. Esta conceptualización del modelo de datos la suele hacer el administrador de datos, normalmente en colaboración con el administrador de base de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no hay administrador de datos, le toca al administrador de base de datos. Y ya por último, toda la parte más de desarrollo, de probar la base de datos, ya la operación de la base de datos, esta parte de implementación en la que ya la base de datos está funcionando con una aplicación y toda la parte de mantenimiento y afinamiento, ya esto es tarea obligatoria del administrador de bases de datos, ¿vale? Estos son distintas tareas que son necesarias a lo largo de la vida de una base de datos y cómo los administradores influyen e impactan en ella, ¿vale? O por otra parte, antes de pasar al rol del administrador de datos y de bases de datos, quiero mencionar el administrador del sistema, ¿vale? A ver, esto pues típicamente es pues, un ingeniero de computadores o análogo, un ingeniero informático especializado más en la parte de hardware, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con un administrador del sistema? Ocurre que este es el encargado, sobre todo, de instalar y configurar todos los recursos TIC, tanto de hardware y también de software. Es decir, ¿quién instala pues, por ejemplo, el MySQL Workbench en las máquinas? Pues por lo general el administrador de sistemas. ¿Quién actualiza de la versión del MySQL a 8 a 8.1? Pues por lo general este soporte de infraestructura lo da el administrador del sistema. Al final es el responsable, como veis ahí en pantalla, de toda la instalación y el soporte del sistema gestor de base de datos. Eso sí, a este no le hables de una entidad de relación. Lo va a entender porque lo habrá estudiado en la carrera, pero no es el que se ocupa de hacer el modelo conceptual de los datos, no te lanza una query ni nada por el estilo. Cuando estéis en un trabajo y habléis con el administrador del sistema, por lo general saber entender bien
cuáles son sus funciones. Y sus funciones son muy pegadas al hardware y a la instalación de software específico en el hardware. Como por ejemplo, voy a montar estos servidores, voy a montar estos discos duros RAID para que vaya rápido el sistema y voy a instalar, entre otras cosas, el MySQL Workbench, por ejemplo. ¿Vale? De esto se ocupa un administrador del sistema y es una parte fundamental del proceso de una base de datos, contar con un buen administrador del sistema. No obstante, de lo que sobre todo hemos venido a hablar en esta asignatura es de dos figuras, el administrador de datos y el administrador de bases de datos. Perdonad que diga siempre administrador de datos, será administrador o administradora de datos, por supuesto. El administrador de datos es una figura que sabéis que ahora los palabras en inglés pues siempre quedan mejor y pues lo que se suele denominar esto es el Chief Data Officer, ¿vale? Esta figura del administrador de datos principalmente tenéis que tener en cuenta que tiene un perfil directivo, es decir, al final es alguien que está muy pegado a la dirección de la empresa y no está definido en todos lados. Desde luego, se define en dónde en organizaciones que están normalmente grandes y que están especialmente preocupadas por la calidad de los datos. ¿A qué se dedica un administrador de datos? Básicamente, establece las políticas y procedimientos que se van a seguir y lo que va a hacer es gestionar los datos a nivel corporativo. También es el responsable último de que estos datos sean fiables, sean coherentes, de que estos datos estén bien, vamos. Tenéis que tener en cuenta para diferenciarlo bien del administrador de base de datos es que el administrador de datos tiene un perfil directivo y el administrador de base de datos tiene un perfil técnico. Podemos decir que el administrador de datos ha colgado el teclado hace tiempo. Lo ha colgado el teclado y ya, bueno, pues no está tan ducho a lo mejor lanzando unas sentencias de unas queries, pero desde luego sabe muy bien qué procedimientos tiene que seguir para que los datos de la organización estén bien gestionados o los procedimientos de seguridad con la Ley Orgánica de Protección de Datos, etcétera, etcétera. Y este es el administrador de datos que os preguntaba ayer en clase. Oye, ¿os suena algún administrador de datos muy famoso, muy famoso? Pues este es Chema Alonso, que imagino que os sonará. No sé si lo sabíais, pero bueno, estudió en en la misma escuela. Y hace ya unos años, pues le nombramos embajador honorífico de nuestra escuela. Y este Chema Alonso directamente forma parte, como veis, del equipo directivo de Telefónica. Este es el que asesora al director de la empresa sobre qué tiene que hacer con los datos. Es decir, cómo les puede sacar partido. Ya sabéis que además temas de analítica de datos son fundamentales hoy día para empresas tanto grandes como pequeñas y personas así pueden ayudar, un administrador de datos puede ayudar a que el director tenga una idea clara de cómo gestionar los datos de su organización, cómo hacer que este recurso, sacarle el provecho para que la organización en unos años siga creciendo y creciendo. También es responsable de todo el tema de integridad de datos, seguridad de datos. Esto luego, bueno, pues normalmente, como os decía antes, un administrador de datos, decía, tiene un perfil directivo, ha colgado el teclado. Hombre, este me da a mí que no ha colgado mucho el teclado, pero creo que es una excepción, ¿vale? Eso respecto a la figura del administrador de datos. ¿Qué funciones tiene? Pues aquí podéis ver este listado, ¿vale? Al final voy a ir reseñando las más importantes, digamos, y luego, por supuesto, en el turno de preguntas, si queréis mencionar alguna en especial o preguntar por alguna en especial, genial. Fijaros que hay cosas que hace, como por ejemplo diseñar conceptualmente la base de datos, ¿vale? El diccionario de datos. Es decir, tiene que saber que hay pues tablas de usuarios, tablas de pedidos, tablas de una serie de conceptos que tienen que estar en su sistema. Se dedica también a impulsar auditorías, monitorizaciones. Ese es el que se encarga de evitar que de evitar que el deterioramiento de los datos sea alto, no. Pero bueno, de evitar que cuando los datos se deterioren, esto vaya pasando el tiempo y no se vaya actualizando, afinando y mejorando. También, además, participa directamente en la planificación de nuevas aplicaciones desde un rol directivo y coordina el trabajo del administrador de base de datos y del sistema.
Es decir, este es el jefe del administrador de base de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el administrador de base de datos es el que va tomando, como decía, con un perfil directivo determinadas decisiones, establece, como veis aquí, estándares sobre la política de datos o requisitos de seguridad, y luego el administrador de base de datos, que tiene un perfil técnico, es el que termina implementando esas políticas. Por ejemplo, el administrador de datos dirá, en ninguno de los casos puede haber ataques de inyección SQL en nuestro sistema. Se lo dice al administrador de base de datos y es el administrador de base de datos el que ya implementa y programa las cosas para que en nuestra base de datos no haya ataques de inyección SQL. ¿Vale? Tenéis que distinguir bien estas dos figuras, como digo. El administrador de base de datos o administradora de base de datos, como veis ahí, como os decía, tiene un perfil más técnico. Es el que va a implementar lo que ha dicho el administrador de datos. Es el que implementa las políticas previamente establecidas por el administrador de datos. Suele trabajar codo con el administrador del sistema, puesto pensar que el administrador del sistema es el que configura el hardware e instala el software necesario para operar las bases de datos. Entonces trabaja codo a codo con él o con ella, y al final el administrador de bases de datos es el que va a asegurar que las bases de datos funciona de manera eficiente, de manera segura, que es recuperable la información. La asignatura realmente va de esto. La asignatura va de cómo prepararos para ser el día de mañana administradores de bases de datos y hacer que una base de datos sea eficiente, vaya rápida, sea segura, si se pierden datos los podáis recuperar, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace un administrador de bases de datos. Aquí veis en pantalla pues, muchas de las cosas que hace un administrador de bases de datos y que iréis aprendiendo a lo largo de la asignatura, espero. Por ejemplo, pues reorganizaciones físicas y log de la base de datos, lo que os mencionaba ayer de estos procesos de fragmentación, desfragmentación de una base de datos, para que nos entendamos, igual que cuando tú llevas 2 años usando el ordenador y no lo has desfragmentado y te va un poco lento, pues bueno, cuando haces una desfragmentación de disco mejora un poco la velocidad. En este caso, pues el administrador de base de datos puede hacer cosas como estas. También el tema del afinamiento de la base de datos, que hablábamos, que pues vaya un poquito más rápido para que consuma un poquito menos de espacio. Se encarga también, participa en los diseños lógicos y físicos de la base de datos. Y ojo que hasta ahora habéis hecho diseños lógicos de una base de datos a través de una entidad de relación, pero ahora vais a hacer también diseños físicos, es decir, vais a ver qué cantidad de discos duros vais a necesitar, qué tipos de discos duros, en qué disposición, etcétera, etcétera. Además de esto, pues bueno, el administrador de bases de datos lo que va a hacer es definir procedimientos de recuperación y respaldo de la base de datos. Tiene que asegurarse que si pasa algo malo mañana, pues él va a tener la información para volver, para recuperar esa base de datos con toda la información que está contenida dentro. Luego, además, pues bueno, trabaja día a día con los usuarios, va viendo, va conociendo sus necesidades y tenemos que tener en cuenta que el administrador de datos es su jefe y es el que tiene un perfil directivo que puede dar determinadas órdenes. De manera que si por lo general un usuario le dice a un administrador de base de datos, oye, tengo esta dificultad, pues el administrador de base de datos no se puede poner por su cuenta, digamos, a trabajar 10 días en un tema, sino que tiene que responder ante su jefe, que normalmente es el administrador de datos. Como veis, pues bueno, un administrador de base de datos hace muchas cosas que iremos viendo a lo largo de la asignatura. De momento esto es una toma de contacto, sirve para que vayáis aterrizando y para ir viendo qué es lo que hace mayormente un administrador de bases de datos. Eso sí, dentro de administradores de bases de datos tenemos muchos tipos. Veréis también, es muy típico DBA, Database Administrator, ¿vale? Y lo podréis ver escrito de las dos formas a lo largo de la asignatura y en el mercado. En general, ¿qué tipos de administradores de bases de datos tenemos? Pues vamos a abordar los que veis aquí en pantalla uno a uno. Por un lado, el administrador de bases de datos de sistemas es el que está más pegado al hardware, es el más parecido al administrador de sistemas. Cuando una organización no tiene un administrador de sistemas, lo que suele tener es un administrador de bases de datos dedicado más a sistemas, o muchas veces no penséis que estos son personas diferentes, sino que es un administrador de base de datos que también tiene el rol de System DBA.
¿Por qué? Pues porque se dedica a cuáles son sus tareas, instalar físicamente los sistemas gestores de bases de datos y controlar el rendimiento. Y, bueno, en este caso, si se dedica solo a eso, pues no hace otras funciones que hemos mencionado anteriormente de la administración de base de datos. Con lo cual, un administrador de base de datos, como decía, pues puede dedicarse más a estar más pegado al hardware, más pegado a la parte de sistemas. Luego también tenemos el Database Architect. Este arquitecto, este BDA que tiene un perfil más de arquitectura, está más pegado al software, más pegado al diseño conceptual de bases de datos y este lo que se dedica a hacer, este sí que hace, por ejemplo, entidades de relaciones. Este ya lo que va haciendo es ayudar a crear modelos de datos a nivel lógico, también participa en el diseño físico de una base de datos y, por supuesto, pues trata de las técnicas que vais a aprender en la asignatura, como por ejemplo gestión de espacios, desfragmentación de tablas, índices. Esto lo gestiona para que la base de datos sea lo más eficiente posible. También hace temas de backup, de recuperación y, como veis ahí, es un perfil muy completo. Un arquitecto de base de datos es un perfil normalmente muy senior, muy experimentado, que es capaz de diseñar una base de datos desde el punto de vista lógico y luego empezar a bajar a nivel físico y diseñar también la base de datos a nivel físico, implementando mecanismos para que sea lo más eficiente y segura posible. Esto es lo que hace un arquitecto de base de datos. Está el analista, que esto dependiendo del libro, pues dice una cosa u otra y en todo caso un analista de bases de datos en algunos sitios te dicen que es lo mismo que arquitecto de base de datos, con lo cual si vais a una oferta de trabajo y pone analista de bases de datos, entérate bien si se refieren a un arquitecto de base de datos o si es a un DBA Junior. Esto es fácil enterarse por el sueldo. O sea, por el sueldo sabes si es uno u otro, qué responsabilidades tiene. En todo caso, en cualquier puesto de trabajo te vienen sus funciones. Si ves que las funciones son más parecidas a las de un arquitecto, vas a tener que diseñar conceptualmente las bases de datos, a diseñarlas físicamente, a implementar mecanismos de seguridad y eficiencia para un arquitecto. Si ves que son unas funciones más de junior, de iniciado, pues por lo general, como veis ahí, pues ese concepto de analista de bases de datos tendrá otro nivel. Luego también tenemos el Data Modeler. El Data Modeler, este rol, ¿qué es lo que ocurre? Pues este principalmente se dedica a hacer modelados y conceptualizaciones de los datos. Hace un subconjunto de tareas. Pensar, de hecho, que yo antes, cuando os hablaba de los administradores de bases de datos, os hablaba de todas las funciones que cubre un administrador de base de datos y ahora estamos yendo figura por figura y veis cómo cada figura abarca un subconjunto, salvo la del arquitecto que abarca prácticamente todas. En este caso, pues veis como un modelador de datos pues se dedica a definir los requisitos de datos y hacer todas las fases de análisis en las fases más tempranas del ciclo de vida de una base de datos. También se dedica, por ejemplo, a hacer entidades de relación, porque lo importante es básicamente definir modelos de datos. Al final trabaja con otros DBAs que veis ahí y se relacionan con varios. Todo esto os estoy hablando de empresas grandes. Claro, si es una empresa grande, por lo general va a haber muchos administradores de bases de datos y cada uno se va a dedicar a un área más o menos específica. Si es una empresa pequeña, lo que va a haber es un administrador de base de datos que haga prácticamente todo. En todo caso, a mí me interesa que conozcáis las figuras, sobre todo para que cuando os incorporéis al mercado laboral, pues sepáis qué tipo de puestos suelen existir. También que os encontráis en empresas son los Application DBA. Esto básicamente que es un administrador de base de datos que se dedica solo a la base de datos de una aplicación, de un proyecto concreto, ¿vale? No es en una empresa que tenga 10 aplicaciones, pues bueno, pues tendríamos el administrador de base de datos de la aplicación o el administrador de base de datos de la aplicación 2. Este es, pues como veis ahí en pantalla, pues muy experto en sentencias complejas y conoce muy bien la base de datos de su proyecto. O sea, su curro básicamente es entender bien esa base de datos y meter mano a esa base de datos. Está muy especializado en eso. Las ventajas, como podéis ver en pantalla, bueno, pues lógicamente está muy especializado y proporciona un servicio muy completo a los desarrolladores y es muy experto en lanzar consultas SQL, por ejemplo. Es uno más del equipo de desarrollo, es uno del equipo de desarrollo muy especializado en bases de datos.
Y desde luego el día de mañana pues vas a saber muy bien cómo ampliar esa base de datos, cómo modificarla. Desventajas, pues claro que ya no tiene la visión global de la empresa. Ya pierde la información de que si él está en un sistema de gestión de clientes, la visión del sistema de, por ejemplo, de gestión de proveedores, que puede ser muy importante, o pierde otros tipos de- pierde del radar aplicaciones que son también cruciales para la empresa, pero como él está dedicado a una aplicación concreta, pues no tiene esa visión tan global. Por tanto, bueno, como veis ahí, pues puede llegar a quedarse aislado y formar un pequeño silo. Esto es un problema a nivel de compartición de conocimiento, es decir, pensarlo. Si el DBA de la aplicación 1 está todo el día con los desarrolladores de la aplicación 1 y no se relaciona con los DBAs de las aplicaciones 2, 3 y 4, no comparten el conocimiento. Si uno aprende una técnica nueva, no la pone en común con otro. Si uno detecta una brecha de seguridad, no la pone en común con otro. Por lo menos no lo hace de una manera natural y fluida como si fuesen parte del mismo equipo. Entonces esto, en mi experiencia, es el mayor problema de los application DBA, que al final se quedan como en su silo, en su aplicación, y la comunicación con otros application DBA de la organización pues no es tan natural, tan fluida, tan única, y se pierden conocimientos, la organización pierde conocimientos. Este, como veis aquí, pues es otro perfil de administrador de base de datos. Por último, tenemos los bases de datos, administradores de bases de datos orientados a tareas. Básicamente, esto también ocurre en empresas grandes y es cuando tenemos un administrador de base de datos que solo se dedica a mirar el rendimiento, por ejemplo. Solo mira el rendimiento de la base de datos, solo mira si esto va bien. O solo se dedica a que los backups de la base de datos se hagan bien y se recuperen bien. Esto, claro, son organizaciones enormes que te permiten tener a una persona a tiempo completo solo para esto, solo para una de estas tareas. Estos ya están muy, como digo, orientados a una tarea. Por lo general, eh, esta figura que veis aquí, la de Data Warehouse Administrator, ocurre cuando en una organización pues lo que quieren es implementar mecanismos de business intelligence, de analítica de datos, de big data que se viene llamando últimamente, en el que pues bueno, lo que tenemos que hacer es diseñar un data warehouse, que luego en la segunda parte de este tema veremos qué es por encima un data warehouse, hacer todos los procesos de extracción, transformación y carga de estos datos. Al final, con un data warehouse lo que perseguimos es conseguir muchos fragmentos de información de muchos sitios distintos y tenerlos unificados para darle inteligencia al negocio, ¿vale? De manera que voy picando datos de 7 bases de datos que hay por distintas aplicaciones o por distintos sitios y el Data Warehouse lo que hace es, después de picotear de esas bases de datos, conseguir unificarlos y tener un conjunto de información que es útil para el negocio. Entonces, a veces tenemos administradores de bases de datos que se encargan de esto solo, de gestionar estas estructuras de Data Warehouse que, como os decía, luego veremos con más detalle. Al final, pues todos los temas de minería de datos, de técnicas de análisis multidimensional que van realizando. Como veis, el mundo de la administración de la base de datos, de las bases de datos, es bastante amplio y tenemos muchas figuras que pueden existir en una organización. Daros con la idea de que, por lo general, el administrador de base de datos, si es una empresa más o menos pequeña, va a asumir todas estas funciones y que cuando las empresas tienden a ser más grandes, lo que ocurre es que, bueno, pues tenemos distintas personas y una está más pegada a los sistemas, otra, por ejemplo, tiene un perfil más general y hace un poco más de todo, a lo mejor hay dos que están en dos aplicaciones muy específicas, muy grandes, muy prioritarias para el negocio y uno que se encarga solo de monitorización y métricas. Ya esto depende de la organización. En todo caso, sí que es importante que os suenen estos tipos BEA y que os hayáis quedado bien con el concepto de lo que hace un administrador de base de datos, que tiene, os decía, este perfil técnico y lo que se dedica es a implementar una serie de políticas que ha definido previamente su jefe, es decir, el administrador de datos, y que lo que hace es asegurar que la base de datos va rápida, sea eficiente, sea segura y que si ocurre un desastre es capaz de recuperarla.